El doctor Ricardo Herrera, destacado laboralista, está con nosotros para hablar acerca de algunas novedades que trae un informe que ha publicado la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, sobre todo este tema previsional, pero que no solo atañe al sistema privado de pensiones, también al sistema público. Bienvenido, doctor Herrera, ¿cómo está? Buenos días, Carolina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, se formó una comisión técnica y que tenía la responsabilidad de emitir una opinión respecto a los cambios. Hay cambios trascendentales que vienen a partir de una ley MIPE, ¿no es cierto?, que incorpora y que genera todo un subsidio para que los trabajadores de este sector puedan también afiliarse. Pero ¿qué va a pasar con los trabajadores independientes? ¿Cuáles son las novedades que trae esta comisión? Simplemente una explicación de la situación. ¿Qué aportes nos está dando a conocer? En marzo del año pasado se constituyó esta comisión a partir de la ley de libre desafiliación y al cabo de un año emitió un informe que propone, entre otras novedades, la incorporación de los trabajadores independientes a un sistema de pensiones. El nivel de afiliación actual de los trabajadores independientes, que son cerca de 2.5 millones de trabajadores, es apenas del 12%. Entonces es una tasa de afiliación muy baja y la idea es que más trabajadores independientes puedan afiliarse a una AFP o al Sistema Nacional de Pensiones. Hoy en día legalmente no se exige obligatoriamente la afiliación de estas personas, pero se requeriría una ley o un decreto legislativo para poder obligar a estos trabajadores independientes a afiliarse. De hecho, recordemos que hoy día cuando un independiente emite un recibo de honorarios, se le descuenta el 10% del impuesto a la renta de cuarta categoría, y en el pasado también sufrió descuentos adicionales, como por ejemplo el descuento del impuesto de solidaridad, que llegó inclusive en un momento al 2.5%. De modo que lo que propone la comisión es, en su informe, que se aproveche de la emisión del recibo de honorarios para inclusive no solamente descontar el impuesto a la renta, sino descontar el aporte a la AFP o al Sistema Nacional de Pensiones. Ahora, en general, entonces, para tener esto claro, ¿los trabajadores independientes serían obligados a optar por uno de los sistemas de pensiones, el público o el privado, o necesariamente tienen que ir al sistema privado? Tendrían que optar, porque la Constitución permite la posibilidad de la libre opción entre un sistema público y privado para trabajadores dependientes e independientes, ¿no? Lo que ocurre es que hay poca cultura de afiliación a un fondo de pensiones por parte del trabajador independiente. Es bastante inmediatista en su proyección económica y en su lógica de presupuesto personal o familiar. De modo que sería interesante que nos obliguen a los independientes a afiliarnos a un sistema privado de pensiones o público de pensiones, en perspectiva de ir constituyendo un fondo que pueda después ayudarnos a enfrentar mejor la jubilación. Claro, porque uno de los grandes problemas que yo percibo a través del programa de radio que tengo en Radio Nacional es esta comunicación con las personas y hablar, preguntar, y muchos de ellos creen que por estar ya en el sistema público van a tener una pensión, pero si no han aportado 20 años, problema. Otros creen que tienen que estar 20 años aportando al sistema privado de pensiones. ¿Qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa si dejan de trabajar, si ya no están en una planilla? Toda una serie de dudas que tiene la gente que tienen que ser aclaradas, ¿no? Hoy día un independiente se puede afiliar al Sistema Nacional, pero no se puede afiliar todavía al Sistema Privado de Pensiones, a un FP, ¿no? Entonces sería interesante que no solamente se contemple la modificación legislativa correspondiente para que se habilite esta posibilidad, sino inclusive hasta que se obligue a los independientes a formar parte de la cultura de la afiliación, ¿no? Ahora, 12% de independientes es la tasa de afiliación. Lamentablemente la tasa de los dependientes no es mucho mayor. Los dependientes, o sea, los trabajadores de planillas, representan un cerca de 40% de afiliados al sistema público o privado, pero aportan solamente un 15%, ¿no? De los 4 millones, por ejemplo, de afiliados a una AFP, solamente cerca de 1.7 millones aportan. Y de los cerca de 1.6 millones de afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, solamente cerca de 600.000 aportan. Entonces hay una alta tasa de incumplimiento en el pago del aporte de parte de los empleadores, ¿no? La Comisión ha propuesto en su informe algunos mecanismos de coerción mayores para efectos ¿Cuáles serían estos? Sería importante decir, porque mucha gente puede decir, bueno, yo voy a aportar, pero de repente el empleador no lo va a trasladar ese aporte a la AFP y mientras se hace el juicio y todo, perdí tiempo, dinero, al final no la voy a ver. Correcto. Lo que propone la Comisión, por ejemplo, y me parece muy interesante, es el pago electrónico, seguramente a través del PDT correspondiente, ¿no? Para que se pueda facilitar el cumplimiento de esta obligación del desembolso del aporte. Al igual que se pagan los impuestos. Correcto. Y sobre todo se ahorre a las AFPs todo el costo de implementar un aparato enorme de juicio de cobranza, ¿no? Son cerca de 120.000 juicios que tienen las AFP en giro, cobrando a los empleadores que descuentan el aporte de la remuneración del trabajador, pero no lo aportan o no lo desembolsan, mejor dicho, a la AFP correspondiente. Y esto también seguramente evitaría
mayores razones para pensar en más comisiones o más gastos administrativos que tendrían que cargar a los afiliados. Correcto, ¿no? Y también lo que propone el informe, que ya fue recogido de alguna manera por la ley de pymes, es la posibilidad de que los trabajadores de las pymes dependientes puedan aportar 15 soles a un fondo de pensiones y a su vez el Estado aporte 15 soles más para el mismo fondo de jubilación, ¿no? Recordemos que la ley de pymes contempla la posibilidad de que potestativamente los trabajadores de la microempresa y los también dueños de las microempresas, o sea, los empleadores, puedan aportar hasta 22 soles mensuales a una AFP, un banco o una compañía de seguros, y el Estado aporte una cantidad equivalente a un fondo individual de capitalización en manos de la ONP, para que al cabo de la vida laboral del trabajador, con 65 años y por lo menos 300 aportes efectuados, pueda obtener una pensión de jubilación sumando ambos fondos. ¿Se crea un tribunal también? ¿Qué está sugiriendo en torno a este tema? Sí, la Comisión en su informe propone la activación de un tribunal ya creado en el 2001, que es el Tribunal Administrativo Previsional, que sería una suerte de segunda instancia para los reclamos de los pensionistas o aspirantes a pensionistas que no estén de acuerdo con la resolución emitida por la ONP, ¿no? Lo interesante sería que este tribunal se constituya, en cuanto a su configuración, con personas provenientes de diferentes sectores, ¿no? Empleadores, trabajadores, Estado, para que no sea solamente un tribunal administrativo integrado únicamente por funcionarios públicos que pueda adolecer de cierta independencia. ¿Qué casos vería ese tribunal, concretamente? Por ejemplo, si yo pido una pensión de jubilación y no se me concede, o no se me concede por un monto que yo creo que es el adecuado, entonces podría apelar esa resolución de la ONP a la segunda instancia, que sería este tribunal administrativo, para que emita una resolución. Si no estoy de acuerdo con la resolución del tribunal administrativo, podría ir inclusive a la vía judicial mediante una acción contenciosa administrativa. En el caso concreto de los trabajadores de las MIPES, allí, y este fondo, que es una nueva alternativa, ¿no? No es concretamente ni público ni privado, es como un mix, ¿no? Allí, ¿hacia dónde se va a aportar? ¿Se va a aportar hacia las AFP, en las AFPs, en las compañías de seguros, en los bancos? ¿O ha habido algún cambio? ¿Qué está sugiriendo la Comisión en ese tema? ¿Se mantiene lo dicho en la ley MIPE? La Comisión propone inclusive una variante a lo que usted ha mencionado, ¿no? Que es la posibilidad de aportar al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Esto no me parece muy positivo, la verdad, porque creo que cuanto menos afiliados tenga el Sistema Nacional de Pensiones hoy día, mejor, ¿no? Es un sistema que representa un desembolso enorme, que junto con la 2530 equivalen a cerca de 4.000 millones de soles que anualmente el Estado desembolsa para subsidiar. Sería un costo mayor para el Estado, ¿no? Que sale de nuestros impuestos, no sale de otro sitio. Correcto. Entonces, digamos, en épocas de bonanza económica como las actuales, podríamos afrontar un pago de 1.640 millones de soles que representaría esta aplicación de la ley de pymes al año para el Estado. Pero la pregunta es si esto es sostenible en el tiempo, ¿no? En épocas que inevitablemente llegarán de algún nivel de recesión económica, ¿no? Otra pregunta que me han hecho es, y yo no sé si la Comisión, porque son como 150 páginas, imposible de leer una noche para otra, es el tema es, ¿qué pasa, por ejemplo, con un empresario MIPE que ya está aportando a una AFP y sus trabajadores no, en consecuencia? ¿Todos, para acogerse a este sistema, tendrían que estar en el mismo régimen o sus trabajadores podrían hacerlo y él continuar en una AFP? Sí, sí cabría esa dualidad de fondos de pensiones, ¿no? El empleador podría continuar aportando a la AFP y sus trabajadores al Sistema Nacional de Pensiones, o eventualmente al sistema privado, que sería o una AFP, o un banco, o una compañía de seguros, dependiendo de qué entidad gane una subasta, le llaman la ley de pymes, a la elección seguramente de los trabajadores de cuál es la entidad a la cual van a aportar, como ocurre con las EPS hoy día en los centros de trabajo, ¿no? En otras palabras, todo esto debería estar plasmado ya también en el reglamento. Algunas partes de este informe deberían salir ya en el reglamento de la ley MIPE, que debería entrar en vigencia el 1 de septiembre. Bueno, para comenzar, ojalá que se emita el reglamento, ¿no? El sector trabajo ya hizo su parte, el MEF tiene que culminar. Tiene la parte más también complicada, ¿no? Ciertamente, y ojalá que también se emita pronto el reglamento de la ley de tercerización, ¿no? Ya estamos a destiempo. A fin de mes se cumple el plazo para el reglamento de la ley de pymes y hay mucha expectativa. Ojalá que se cumpla pronto. ¿Qué es lo que concretamente les está dificultando en el tema de la tercerización la falta de este reglamento? Bueno, básicamente yo creo que lo que hay que hacer es someterlo a debate en el Consejo de Ministros. Hoy día hay uno, ojalá que haya tiempo y esté incluido en la agenda, y ya aprobarlo, porque el sector trabajo, entiendo, ya emitió un proyecto de reglamento sobre el particular, ¿no? Muy bien, doctor Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, muy amable, gracias por haber descrito ampliamente las bondades de lo que este informe trae. Muy amable. Amigos.